Mi nombre es Clara y creo en una única verdad universal. Las matemáticas no mienten. Los números no tienen ego, no se pliegan a narrativas convenientes y no les importa el carisma de quien los lee. Simplemente son. En OmniMercado, el gigante corporativo donde yo lideraba el análisis de datos, esta convicción era mi superpoder y al final fue el motivo de mi caída. Yo no descifraba hojas de cálculo, yo escuchaba el latido del mercado. Cada clic, cada carrito abandonado, cada segundo de duda de un consumidor contaba una historia. Mi trabajo era traducir ese murmullo colectivo en una verdad innegable. Mi jefe, Héctor Vargas, el director de innovación, era todo lo contrario, un hombre que trataba la realidad como si fuera una sugerencia, adicto a las proyecciones grandiosas y al sonido de su propia voz resonando en las salas de juntas. Héctor no vendía productos, se vendía a sí mismo, y su última obra maestra era la Línea Aura, una colección de bienestar que, según él, iba a redefinir el autocuidado moderno. Ya hasta había elegido el traje que usaría para recibir el bono millonario que la Línea Aura supuestamente le traería. Solo había un pequeño problema. La historia que Héctor contaba era una fantasía, y mis números lo sabían. Pasé 3 semanas en inmersión total. Me sumergí en los datos brutos, modelé distintos escenarios, analicé los rastros digitales de miles de consumidores. El veredicto no era una opinión, era una sentencia matemática. La Línea Aura no solo iba a fracasar, iba a implosionar, llevándose por delante los ingresos de 2 de nuestras líneas de producto más estables. El público al que Héctor se dirigía no estaba escuchando y el mercado ya estaba ahogado en productos idénticos. Preparé un informe quirúrgico, gráficos que no dejaban lugar a interpretación, conclusiones basadas en hechos y, lo más importante, ofrecía una ruta de escape, un lanzamiento por fases para mitigar las pérdidas y dar un giro a la estrategia. No estaba presentando una alarma de incendios, le estaba entregando el extinguidor. La sala de juntas estaba impregnada de la tóxica autoconfianza que irradiaba Héctor. Sonreía, esa sonrisa depredadora que reservaba para sus momentos de triunfo. Empecé mi presentación. Con cada diapositiva, su sonrisa se tambaleaba, como si cada gráfico fuera una piedra agrietando el barniz de su arrogancia. El aire en la sala se volvió gélido. Cuando terminé, el silencio tenía un peso físico. Héctor se levantó, lento, teatral. No miró la pantalla, me miró a mí, con un brillo furioso en los ojos. «Clara», dijo, con la voz peligrosamente baja, «aprecio tu esmero, pero lo que has presentado aquí no es análisis, es sabotaje, es mentalidad de segundona». Se giró hacia el equipo, proyectando la voz. «Lo que nos lleva al éxito es la fe en el proyecto, no una colección de miedos disfrazados de datos». Caminó hacia mí y me arrancó el pendrive de la mano. «Tu análisis en crudo tiene cierto valor», siseó, con un desprecio palpable. «Pero necesita la interpretación de un líder, no de una pesimista». Entonces, delante de todos, asestó el golpe de gracia. «Tu visión ya no está alineada con la cultura de crecimiento de OmniMercado. Tu tiempo aquí ha terminado. Por favor, recoge tus cosas». Me escoltaron fuera del edificio como a una apestada, con la humillación ardiéndome en la cara. Héctor no solo me había despedido, había robado mi trabajo para forjar una mentira y reclamar una gloria que sabía que era imposible. Creyó que había silenciado la verdad, pero se olvidó de una cosa. Pudo robar el informe, pero no podía robar la mente que lo creó. Y esa mente ahora tenía un único y nuevo objetivo. Las primeras 48 horas fueron un torbellino de rabia e incredulidad. Repasaba la escena del despido en mi mente una y otra vez. La sonrisa engreída de Héctor, el silencio cobarde del equipo. La humillación era un sabor amargo en la boca. Pero al tercer día, algo cambió. La rabia ardiente comenzó a enfriarse.
solidificándose en una claridad gélida. Héctor me había dado el diagnóstico equivocado. Me llamó pesimista, un obstáculo, pero no lo entendió. No soy una pesimista, soy una realista. Y para quien la ignora, la realidad es la fuerza más destructiva que existe. Él creía que me había robado mi arma al quitarme el informe. Pobre iluso. El informe era solo la bala. ¿La arma de verdad? La arma era mi capacidad de predecir la trayectoria de esa bala. Entonces surgió la idea, no como un relámpago, sino como una ecuación resolviéndose lentamente en mi cabeza. Héctor seguiría adelante con la línea Aura. Su ego no le permitiría otra cosa. Iría a la prensa, a las reuniones con inversionistas, vendiendo su ficción como si fuera el evangelio. Iba a construir su propio escenario. ¿Y yo? Yo iba a proporcionarle la banda sonora de su fracaso, nota por nota, en tiempo real. Mi arma secreta no sería un dossier entregado a un consejo de administración anónimo. Sería pública, metódica e innegable. Esa misma tarde registré un dominio. El nombre era simple, elegante y letal. El Pulso Analítico. Sería un blog anónimo, un espacio dedicado al análisis de mercado en el sector minorista, un faro de lógica en un mar de narrativas vacías. La estrategia era precisa. No atacaría a Omnimercado ni a Héctor directamente. Eso sería de aficionado, fácilmente descartado como la venganza de una ex empleada resentida. No, construiría una reputación. Mi primer artículo fue un análisis macro del sector minorista nacional, prediciendo un cambio en el comportamiento del consumidor que nadie más estaba viendo. Usé datos públicos, pero los interpreté con una profundidad que solo años de experiencia podían darme. El segundo artículo fue más específico, analizando el sector del bienestar. Y entonces, el tercero, anuncié una serie especial. Haría un estudio de caso, semana a semana, sobre el lanzamiento de un nuevo producto arquetípico en el mercado. Sin nombrar la línea Aura, describí la categoría exacta del producto, el público objetivo y la estrategia de marketing que Héctor estaba desplegando. Y entonces, usando mis modelos predictivos originales, empecé a publicar mis pronósticos. En la primera semana, esperemos un pico de ventas impulsado por la curiosidad, seguido de una caída del 40% en la segunda, cuando los primeros compradores no regresen. La tasa de recompra será inferior al 5%. Ya no estaba jugando en su tablero. Había creado uno nuevo, donde mis reglas basadas en la lógica y los datos eran las únicas que importaban. El blog estaba activo. La primera predicción estaba publicada. La trampa estaba lista. Ahora solo tenía que esperar a que Héctor caminara directo hacia ella. Héctor construyó su reputación con base en historias, pero yo iba a demostrar que los números siempre cuentan la historia final. Si alguna vez has sentido que la verdad era tu mayor fortaleza, incluso cuando nadie quería escucharla, suscríbete al canal. Vas a entender el poder de estar un paso por delante. La primera semana de lanzamiento de la línea Aura fue exactamente como Héctor la había soñado. Inundó las redes sociales de Omnimercado con publicaciones patrocinadas, fotos de influencers sonriendo con los productos. Presentó un informe preliminar a la directiva, destacando el pico inicial de ventas como prueba irrefutable de su genio visionario. Recibí un correo corporativo automático celebrando el lanzamiento más exitoso en la historia de Omnimercado. Lo leí con una sonrisa fría. Era el sonido del pez mordiendo el anzuelo. Mientras Héctor celebraba, yo trabajaba. El pulso analítico estaba ganando tracción. Mis 2 primeros artículos sobre tendencias macro fueron citados en un pequeño foro online de inversores del sector. Era solo un puñado de gente, pero era la gente adecuada. Analistas, periodistas de nicho, jefes de producto curiosos. Se percataron de la precisión y la profundidad del análisis. Entonces, el domingo por la noche, publiqué mi primer análisis de caso. Era un post clínico, casi académico. En él detallaba por qué el pico de ventas de los productos de bienestar arquetípicos era una métrica de vanidad. Expliqué el concepto de costo de adquisición por curiosidad frente al valor de vida del cliente. Y al final, dejé mi predicción grabada a fuego. A pesar del éxito inicial, el modelo predice una caída abrupta de entre el 40 y el 50% en las ventas en la segunda semana, con una tasa de recompra que resultará ser residual. El lunes siguiente, el silencio fue atronador.
Héctor no envió ningún correo de celebración. No necesitaba estar en la oficina para saber lo que estaba pasando. Podía imaginar el pánico silencioso instalándose, las hojas de cálculo actualizándose frenéticamente, mostrando cifras que no se correspondían con su narrativa, los teléfonos sonando, los gerentes regionales informando de un stock estancado. La realidad, que él había intentado expulsar de la sala de juntas, ahora estaba derribando la puerta. Mi blog, antes un susurro, empezó a hacerse notar. Alguien en un grupo de LinkedIn compartió mi post con el comentario: análisis anónimo inquietantemente preciso sobre lo que probablemente está ocurriendo con ese gran lanzamiento de Omnimercado. El nombre de la empresa no estaba en mi blog, pero ahora otros lo conectaban con él. El número de suscriptores a mi boletín saltó de unas pocas docenas a varios cientos. El mejor momento de la semana fue cuando vi a Héctor siendo entrevistado en un podcast de negocios. El presentador, claramente un lector de mi blog, le lanzó la pregunta a bocajarro: Héctor, vemos muchos lanzamientos con un gran pico inicial, pero algunos analistas sugieren que la verdadera métrica es la recompra en la segunda y tercera semana. ¿Qué tal se está comportando la línea Aura en ese aspecto? El rostro de Héctor se congeló por una milésima de segundo. Tartamudeó, desvió la mirada y dio una respuesta genérica sobre consolidar la marca y el enfoque a largo plazo. Fue la primera grieta visible en su armadura. Sabía que los números eran malos, pero ahora sabía que alguien ahí fuera también lo sabía. Ya no tenía el control de la historia, y eso, yo lo sabía, era el principio de su pánico. La preparación estaba completa. La fase de observación estaba a punto de volverse mucho más activa. Si la segunda semana fue el inicio del pánico de Héctor, la tercera y la cuarta fueron la confirmación pública del caos, y yo estaba ahí para narrar cada capítulo de su debacle. Mi blog, El Pulso Analítico, dejó de ser un secreto de nicho para convertirse en lectura obligada para cualquiera que quisiera entender lo que realmente estaba pasando en el sector. Nunca mencioné Omnimercado, pero no era necesario. El mercado entero ya había atado cabos. Me había convertido en la comentarista anónima de aquel desastre a cámara lenta. El domingo de la tercera semana publiqué mi nuevo análisis. El título era La canibalización silenciosa, cuando la innovación destruye el beneficio. En él demostraba, con gráficos y modelos basados en datos públicos, cómo un lanzamiento mal planificado en el sector del bienestar estaba, en realidad, robando clientes e ingresos de las líneas de productos más antiguas y rentables de la misma empresa. Era exactamente el punto sobre el que había intentado advertir a Héctor en aquella sala de juntas. El pronóstico de la semana era claro. El modelo indica que la facturación general de la empresa en el sector mostrará una caída neta, a pesar de la inversión millonaria en el nuevo producto. El miércoles, Omnimercado emitió una nota para sus inversores. Un comunicado vago hablando de reajuste de expectativas y desafíos estacionales. El mercado no es tonto. La nota fue una admisión de derrota. Las acciones de la compañía, que se habían mantenido estables, sufrieron su primera caída significativa en meses. Los analistas de los bancos de inversión empezaron a citar en sus informes matutinos los análisis del misterioso y preciso blog El Pulso Analítico. Me había convertido anónimamente en una fuente de verdad para el mundo financiero. El caos interno en Omnimercado era palpable incluso desde fuera. Recibí un mensaje de una antigua colega, una gerente de logística. Clara, no sé quién está detrás de ese blog, pero es como tener un fantasma en nuestra reunión de resultados. Héctor está hecho un desastre. Acusa al equipo de informática de filtrar datos, al de ventas de ser incompetente. Está en plena caza de brujas por los pasillos sin darse cuenta de que el problema está en su propia silla. El tensión alcanzó su punto álgido cuando un importante portal de noticias de negocios publicó un reportaje de portada con el titular El oráculo de los datos. Blog anónimo predice con exactitud el fracaso de un lanzamiento millonario y sacude a un gigante del sector. El artículo ponía lado a lado mis predicciones semanales y los resultados, ya fueran filtrados o implícitos, de Omnimercado. La correspondencia era del 100%. Héctor estaba acorralado. Ya no luchaba contra unas malas cifras, luchaba contra una profecía que se autocumplía. Me había despedido por ser pesimista, pero ahora el mundo exterior usaba mis palabras, mis análisis para juzgarle.
Había intentado controlar la narrativa, pero la narrativa ahora trataba de su incompetencia, contada por la voz fría e implacable de los datos que él eligió ignorar. Su pánico era visible. Su nombre ya no se asociaba a la innovación, sino a la arrogancia y al fracaso. El escenario para el golpe final estaba perfectamente iluminado. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, por muy profundo que intenten enterrarla. Si crees que el conocimiento es poder y que la competencia siempre prevalece, suscríbete para que esta historia llegue a más personas que necesitan ver cómo se hace justicia. Vamos al clímax. El clímax no ocurrió en una sala de juntas, sino en el escenario más grande que Héctor podría haber elegido para sí mismo, el Congreso Anual de Innovación del Sector Retail. Era el evento del año, un auditorio abarrotado con los nombres más importantes de la industria, inversores y la prensa especializada. Y Héctor, en un último y desesperado intento por salvar su imagen, era el ponente principal. El título de su charla, anunciado semanas antes, era Visión y Coraje, cómo liderar lanzamientos disruptivos. La ironía era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. La noche antes del evento, preparé mi jugada final. No fue una entrada en el blog, fue un correo electrónico. Un único correo, enviado desde mi cuenta anónima de El Pulso Analítico, a una selecta lista de destinatarios, los periodistas y analistas más influyentes que cubrirían el evento. El asunto era simple. 5 preguntas para Héctor Vargas sobre la línea Aura. Las preguntas eran quirúrgicas, cada una basada en mis modelos y en la verdad que él había intentado ocultar. ¿Podría detallar la tasa de recompra de la línea Aura después de 60 días y cómo se compara con la proyección original que presentó a la junta directiva? ¿Cuál fue el impacto neto en la facturación total de la división, considerando la canibalización de las líneas de producto ya existentes? ¿Cómo explica la discrepancia entre el optimismo del lanzamiento y la necesidad de reajustar las expectativas a los inversores apenas 4 semanas después? ¿Qué medidas se tomaron para revertir la tendencia de devolución de productos que, según datos de mercado, está un 70% por encima de la media del sector? Y la última, la más letal. ¿Es cierto que un análisis interno, presentado antes del lanzamiento, predijo todos estos resultados con exactitud y fue ignorado? Yo no lanzaba acusaciones, solo hacía preguntas. Preguntas que a cualquier periodista competente le encantaría hacer. Y sabía que con la fama que el Pulso Analítico había adquirido, se las harían. Al día siguiente, vi la transmisión en directo desde el salón de mi casa. Héctor subió al escenario, visiblemente tenso, con el sudor brillando en su frente bajo los focos. Empezó su discurso con la arrogancia habitual, hablando de visión, de romper paradigmas, pero la energía no estaba ahí. El público estaba inquieto. Entonces llegó el turno de preguntas. La primera periodista en tomar el micrófono fue la misma que había escrito el reportaje de portada sobre mi blog. Se presentó y dijo: «Señor Vargas, el blog anónimo El Pulso Analítico ha planteado algunas cuestiones pertinentes. Me gustaría hacerle su quinta pregunta. ¿Es cierto que un análisis interno predijo todos estos resultados y fue ignorado?» El silencio en el auditorio fue absoluto. Todas las cámaras enfocaron a Héctor. Su rostro, antes pálido, se puso rojo como un tomate. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Tartamudeó. Intentó una respuesta evasiva sobre diversas proyecciones y tomas de decisiones complejas, pero la sangre ya había llegado al río. El segundo periodista se levantó. Siguiendo esa línea, ¿podría detallarnos la tasa de recompra? El tercero. ¿Y qué hay de la canibalización? Estaban leyendo mis preguntas, una por una. Héctor se derrumbó, no con un grito, sino con un silencio patético y desolador. Se quedó ahí, parado en el escenario, expuesto, humillado, sin ninguna narrativa que pudiera salvarlo. La verdad que había intentado enterrar estaba siendo leída en voz alta delante de todo su mundo. No fue destruido por un enemigo, fue destruido por los hechos, por mis hechos. En ese momento no sentí odio, sentí una calma profunda. La ecuación se había resuelto. El resultado final, exhibido para que todos lo vieran, era exactamente el que yo había predicho desde el principio.
No solo se hizo justicia, se transmitió en directo. El desastre de Héctor en el Congreso fue el epicentro de un terremoto corporativo. La transmisión en directo se cortó, pero el daño era irreversible. Al día siguiente, los portales de noticias de negocios no hablaban de innovación, hablaban de la masacre de los datos, como un columnista apodó el episodio. El nombre de Héctor se convirtió en sinónimo de arrogancia e incompetencia. Su carrera, construida sobre cimientos de arena y narrativas vacías, se había derrumbado en menos de 10 minutos. La primera consecuencia fue rápida y brutal. El lunes a la mañana, Omnimercado emitió un comunicado oficial. Héctor Vargas ya no era parte de la empresa. La nota hablaba de una reestructuración de liderazgo para realinear la estrategia con las realidades del mercado. Era el eufemismo corporativo más cruel que había leído en mi vida. Usaron mi lenguaje, el lenguaje de la realidad que él tanto despreciaba, para anunciar su ejecución. No fue despedido, fue borrado del mapa. La segunda consecuencia fue para la empresa. El Consejo de Administración, forzado a actuar por la humillación pública y la caída del valor de las acciones, inició una auditoría interna completa. No solo investigaban el fracaso de la línea Aura, investigaban la cultura que permitió a un líder ignorar datos concretos en favor de su propio ego. El proyecto Aura fue oficialmente cancelado, una pérdida millonaria cargada a la cuenta de la gestión de Héctor. Omnimercado tuvo que pasar por un doloroso proceso de reevaluación, admitiendo públicamente sus fallos. Pero la consecuencia más poética, para mí, fue lo que ocurrió con el pulso analítico. Con la identidad del oráculo de los datos aún siendo un misterio, el blog se convirtió en una leyenda. Empresas de consultoría, fondos de inversión e incluso la competencia de Omnimercado empezaron a contactar con el correo anónimo ofreciendo contratos de asesoría, queriendo desesperadamente al cerebro detrás de esos análisis. No querían contratar a una persona, querían contratar a la verdad. Observé todo esto desde la distancia, en silencio. Héctor, según supe más tarde, intentó reubicarse en el sector, pero su nombre estaba manchado. Ningún consejo de administración confiaría en un hombre que fue públicamente expuesto como un jugador que apuesta en contra de los hechos. Él, que vivía de su imagen, se convirtió en un fantasma en el mundo corporativo que tanto había amado. No solo perdió su trabajo, perdió su credibilidad, que para hombres como él es más valiosa que el propio oxígeno. La venganza se había completado, no por haber destruido a un hombre, sino por haber demostrado que, al final, la realidad siempre gana. Durante unas semanas mantuve mi silencio. Dejé que las aguas volvieran a su cauce, observando cómo las ondas expansivas de mi intervención se calmaban. El pulso analítico estaba en la cima de su fama anónima, con ofertas de trabajo acumulándose en mi bandeja de entrada. La venganza había sido completa, pero ¿qué significaba para mí? Nunca se trató de la ruina de Héctor, sino de la afirmación de mi propio valor. No me despidió por ser pesimista, me despidió porque mi competencia era un espejo que reflejaba su fraude. Mi nuevo comienzo no fue volver al mundo corporativo tradicional. Eso habría sido como un pájaro que ha aprendido a volar y decide volver a la jaula. Tenía una marca, una reputación construida sobre el más sólido de los cimientos, la verdad. Era hora de capitalizarlo, pero bajo mis propias condiciones. Decidí responder a una de las ofertas de consultoría, no de uno de los gigantes, sino de una firma de inversión de tamaño medio, conocida por su enfoque inteligente y basado en datos. Concerté una reunión. Cuando entré en la sala de juntas, el director gerente me miró, curioso por conocer por fin el rostro detrás del pulso analítico. «Así que fuiste tú todo el tiempo», dijo con una sonrisa de admiración. «Tu trabajo ha sido el análisis más preciso y valiente que he visto en años. ¿Qué es lo que quieres?» «Independencia», respondí sin dudarlo. «No quiero ser una empleada, quiero ser una socia. Quiero construir una nueva división de inteligencia de mercado bajo su firma, pero con mi metodología y mi liderazgo. No solo vamos a analizar el mercado, vamos a anticiparnos a él», aceptó en el acto. Mi propia consultora nació en ese mismo instante. Ya no necesitaba un jefe como Héctor para validar mi trabajo. Mi trabajo ahora hablaba por sí mismo, y el mercado escuchaba con atención. Contraté a mi antigua colega de logística, la que me envió el mensaje, y a otros 2 analistas brillantes que habían sido marginados por la cultura de crecimiento de Omnimercado. No éramos un equipo de exempleados resentidos, éramos un equipo de expertos cuyo talento por fin estaba siendo valorado.
Mi venganza contra Héctor no fue un acto de destrucción, fue un acto de creación. Al exponer la debilidad de su narrativa, me vi forzada a construir la mía propia, más fuerte y más veraz. Él creyó que, al despedirme, me estaba sacando del juego, pero solo me liberó para crear un juego completamente nuevo, uno en el que no solo participo, sino que yo defino las reglas. La verdad no es solo una herramienta de análisis, es el arma más poderosa que existe. Y ahora, yo había construido un imperio con ella. La historia de Clara demuestra que tu mayor competencia nunca te la podrán arrebatar. Si este viaje de justicia y nuevos comienzos te ha inspirado, suscríbete a Venganza de Victoria y comparte este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad, provincia o país nos estás viendo. Hasta la próxima.